Hola, buenas tardes Estados Unidos, buenas noches Europa, segundo programa de la temporada confirmado de White House y les voy a decir lo primero, una rápida entrada, que estamos muy satisfechos con el primer programa. Recuerden que decíamos que somos conscientes que esta spin-off del programa confirmado en la Moncloa, pues tendría lo que tendría, sobre todo al principio, pero nos ha sorprendido superando los más de 11.000 oyentes en el primer programa. Suponemos que también era la novedad y que esto irá decreciendo hasta que consigamos, digamos, equipararnos uno a otro. En todo caso, nosotros vamos a seguir con el trabajo, el esfuerzo, la ilusión de intentar explicar todo lo que sucede alrededor de la Casa Blanca en las próximas semanas cada sábado. Y decíamos la semana pasada en el primer programa de que un elemento fundamental de lo que íbamos a ver en los movimientos políticos dentro de la Casa Blanca era el resultado y los actos del señor y la decisión incluso de colocar a Marco Rubio como secretario de Estado. Y decíamos que el objetivo fundamental era centrar el tema de América, vamos a decirlo así. Y está claro que fíjense que lo poco que llevamos estos 7 días, hay dos focos fundamentales en las actuaciones internacionales de la administración Trump. Por un lado, América, donde ha abierto temas, vamos a decirlo así, México, Venezuela, Colombia, incluso Canadá, y luego podemos decir el resto de cosas, pero son conflictos que ya estaban abiertos. Fíjense que la centralidad de esta administración Trump ha sido dar importancia a temas nuevos y todos los temas nuevos con los cuales se ha centrado ha sido exclusivamente América. Lo hemos dicho, México, Colombia, Venezuela, incluso podríamos decir que técnicamente Groenlandia podía ser América, mientras que cuando se ha referido a los conflictos más allá de América, pues son conflictos que obviamente ya estaban en marcha, Israel, Ucrania, etcétera. Puntualización que creemos que es importante. En un gobierno, seguimos con los titulares, donde todavía está sin cerrar, que es algo que puede sorprender visto desde fuera de Estados Unidos, porque aunque no lo crean o no lo sepan, el gobierno no está cerrado. Esta semana ha habido todavía las reuniones de confirmación en el Senado y la semana que viene habrá las votaciones, por ejemplo, del señor Kennedy para secretario de Salud, de Geiger para director de Inteligencia Nacional, Patel, director del FBI, o Driscoll para secretario del Ejército. Hay que ratificar esos cargos. Recuerden que si en caso de empate Vance es la persona que resuelve, como pasó con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, y hasta la fecha tenemos confirmados solo 8 altos cargos en el gobierno americano, algo como decimos que puede sorprender porque lo habitual o lo que estamos más acostumbrados es que cuando entra un presidente pues ya tiene nombrados a sus secretarios, a sus ministros, llámenle como quieran, pero aquí tienen que pasar el filtro, aunque sea una cosa un poco más suave, de la confirmación por el Senado. Algo, sinceramente, que es, creemos algunos, una de las cosas más interesantes que tiene la política americana. 8 cargos de momento confirmados: Marco Rubio, secretario de Estado; John Ratcliffe, director de la CIA; como decimos, Pete Hegseth, secretario de Defensa; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Sean Duffy, secretario de Transporte; Leo Zeldin, de la Agencia de Protección Ambiental; y Doug Burgum, de secretario de Interior. Y esta semana también, bueno, esta semana no, en el día de ayer lo comunicó la secretaria de prensa, pues iba a imponerse desde hoy, o van a imponerse, o se están imponiendo los aranceles que había anunciado el presidente Trump. 25% a Canadá, a México y 10% a China. Y empieza a haber algo que explicamos la semana pasada y que para nosotros, y no vamos, lo dijimos ya la semana pasada, aquí no estamos para dar lecciones a nadie, y menos al señor Trump o a su gobierno, más faltaría, nos coge muy lejos. Pero decíamos que uno de los problemas que va a tener estas aranceles seguramente iba a repercutir en la inflación. Y fíjense que ya empieza a haber estudios que dicen que puede incluso subir un 1 o un 2% y puede frenar la recuperación de Estados Unidos estos aranceles. En teoría, se anunciaron ayer, todavía no parece que estén en marcha, pero sin lugar a dudas van a significar un antes y un después para la política interna de Estados Unidos. También va a repercutir en el dólar. Vamos a hacerles una referencia. El dólar está subiendo, se mueve ahora sobre €1 para hacer el cambio de la moneda fundamental. Recordemos que en el 2022 había llegado a 1,02, más o menos, cuando había estado
en el 2008, que ha pasado mucho tiempo obviamente, en el 0,63. Sin lugar a dudas, el aumento del valor del dólar tiene unas ventajas, se lo pueden imaginar. La moneda más fuerte implica que la salida de personas, por ejemplo, el turismo es mucho más fácil y la llegada de turistas, unas industrias fundamentales, obviamente es más costosa y también repercute obviamente en los productos exportables e importables desde Estados Unidos. Hablaremos también de las redadas, 7.400 personas en 9 días, según Kristi Noem, la directora de Seguridad Nacional, lo peor de lo peor. Fíjense que las cosas se dicen claras. En una semana donde lamentablemente hemos tenido 2 accidentes de aviación, uno en el Potomac, recuerden en Washington, chocó un helicóptero de las Fuerzas Armadas con un avión de una filial de American Airlines que venía de Wichita. Todo el mundo murió, el vídeo está público, lo habrán visto. Y el que pasó unos días más tarde con esa caída de un avión médico con matrícula mexicana en Filadelfia, también donde fallecieron todos los pasajeros, además de un conductor. Hablaremos de esta política nacional también, de eso que empieza a surgir ahora en algunos medios norteamericanos, que es eso que denominan el encubrimiento que ha habido a la administración anterior a Biden desde la prensa, que muchos periodistas sabían que las circunstancias, vamos a decirlo, y los conocimientos y la salud del presidente Biden no era la adecuada, pero que fueron vetados por sus propios medios. Esto que sucede en Estados Unidos, cuanto menos, es sorprendente. Y acabaremos este repaso a la política nacional de Estados Unidos en referencia al Partido Demócrata, que ha elegido al presidente del nuevo Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, de Minnesota, del medio oeste. Muchos dicen que es seguramente una decisión conservadora para intentar en este momento, nadie quiere al comienzo de la administración de Trump significarse pues un poco de una persona de bajo nivel para intentar aguantar lo que viene. Saldremos luego fuera de Estados Unidos. Saben que este programa habitualmente lo dividimos en dos vertientes, la vertiente nacional y la vertiente internacional, y como hemos dicho, con un especial interés en América. La visita de Richard Grenell, Rick, para la secretaria de prensa de la Casa Blanca, enviado especial a Venezuela, que ha significado pues la devolución de las 6 rehenes, vamos a decirlo así, que había en Venezuela. Para la secretaria de prensa decía que era para negociar eso y para negociar la deportación de aquellos venezolanos con antecedentes. Parece que también se va a cumplir. Y donde queríamos ir es que es el primer enviado especial que organiza la administración Trump y, como decíamos, centrado en Venezuela, que Maduro empiece a tomar nota. Y parece que también debería empezar a tomar nota el señor Petro en Colombia, porque las manifestaciones de Marco Rubio y del propio Trump parecen dejar claro que hay un interés especial en ambos países. Liberados 3 rehenes también, para que vean que esto va de rehenes, de Hamas, uno estadounidense en las últimas horas, ataque a Somalia, al mundo yihadista por parte de las fuerzas americanas, también en las últimas horas. Ha dicho Trump, os encontraremos y os mataremos. Recuerden que Estados Unidos tiene, no diremos la palabra una lección pendiente, pero tiene grabado a sangre, incluso por temas cinematográficos, aquel Black Hawk derribado de 1993, aquella guerra de Mogadiscio, si se acuerdan, donde fueron derribados 2 helicópteros americanos y fueron maltratados sus ocupantes. Y parece que Somalia, que seamos sinceros, parecía fuera del mapa de los conflictos, puede volver al conflicto. Trump dice que va a acabar también con la guerra de Ucrania. Fíjense que no la tiene entre sus prioridades a día de hoy, si consideramos prioridades aquellas sobre la que más inferencia está haciendo en las últimas horas. Perdón, que estamos un poco tomados por la tos. Y hemos dejado para lo último, pues estos 7 días donde, como decimos, no existe gobierno todavía confirmado del todo, donde hay medios anti-Trump que hablan de caos,
de revanchas, incluso el New York Times habla de estupidez de las primeras decisiones, mientras que por otro lado tenemos aquellos más proclives a Trump que hablan de que está cumpliendo sus palabras, nombramientos, aranceles, acciones internacionales. Para que vean que según mires un lugar u otro, la explicación es diferente. La realidad que podríamos aglutinarla es que es cierto que Trump está cumpliendo lo que está diciendo y eso en política muchas veces es complicado de entender y es obvio que si algunos medios, estamos pensando en New York Times, consideran que lo que debía haber hecho un presidente al llegar es no cumplir lo que había dicho, pues estamos delante de un tipo de política y explicación política que no parece la más inteligente. No entraremos a valorar tampoco el New York Times, está aquí, más faltaría que ganan más dinero que nosotros. Vamos a decirlo claramente. Pues empezamos, si les parece, hablando de ese gobierno que todavía no existe, algo que seguramente el gabinete no está cerrado, algo que seguramente sorprende más allá de las fronteras americanas. Recuerden el proceso. Propone el presidente pues un secretario de Estado, directores de las principales agencias, y estos han de pasar una comparecencia en el Senado y al cabo de unos días, en principio la próxima semana, los 4 más importantes que se van a votar, tras haber pasado estos días la comparecencia, pues van a ser aprobados o no. A día de hoy, de momento hay 8 altos cargos confirmados por el Senado. Hablamos de esos que ya están ejerciendo. ¿Y de qué manera? Hablamos de Marco Rubio, secretario de Estado, de John Ratcliffe, director de la CIA, de Pete Hegseth, secretario de Defensa, de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de Scott Bessent, secretario del Tesoro, Sean Duffy, secretario de Transporte, Liz Zeldin, de la Agencia de Protección Ambiental, y Doug Burgum, de secretario de Interior. La próxima semana se van a votar al señor Kennedy, de la familia Kennedy, como secretario de Salud y Servicios Sociales, a Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, Patel, director del FBI, y Driscoll, secretario del Ejército. Una historia muy particular, un personaje sin experiencia que parece más fruto de una promesa del propio presidente Trump que de la realidad de alguien que tuviera mucha historia en política. Sin lugar a dudas, el hecho de que todavía no esté el gabinete conformado, pues da más sensación, vamos a decirlo así, de presidencialismo que nunca. Porque si hay algo que es cierto en Estados Unidos, es que el presidente del país ejerce de presidente en todos los aspectos. Parece una sensación más personalista que en cualquier otro país. Pero fíjense que se tiene que rodear de unos mecanismos, podríamos decir casi de defensa del sistema, con estas comparecencias en el Senado, donde recuerden, en caso de empate en la votación, el vicepresidente Vance, como hizo la semana pasada con Pete Hegseth de defensa, pues acaban confirmando los cargos. Son nombres que seguramente iremos oyendo repetidamente cada semana, algunos más, algunos menos, pero que denotan una cosa fundamental que estamos viendo en estos primeros días de la administración Trump. La sensación es que está creando un equipo mucho más preparado políticamente que el que tuvo en su primera presidencia. Y esto es fundamental, porque en aquel momento parece que recurría más a las amistades, a los compromisos, que en la jerga política diríamos aquellos profesionales que podían hacer su labor, que luego podremos criticarlos más o menos, pero lo que está claro es que tienen claro cuáles son sus objetivos y cuáles son las líneas sobre las cuales tienen que trabajar. Y una de las líneas que anunció ayer la secretaria de prensa, la joven secretaria de prensa, que por cierto autoriza a youtubers y toda esta gente, podríamos estar incluidos, a participar en las ruedas de prensa. A nosotros nos cae muy lejos de momento, pero vaya usted a saber, pues es que desde hoy iban a funcionar los aranceles a esos países que consideran que no están cumpliendo con sus deberes. Nos referimos Canadá un 25%, México un 25% y China un 10%. Por primera vez, y se hace muy curioso, algo que explicamos la semana pasada, y algún oyente nos ha escrito para decirnos que la explicación fue muy clara, pues seguramente impactarán directamente en la inflación del país.
Es algo que aquí explicamos, no porque fuera primero de economía, sino porque era bastante coherente y que nadie había hecho hasta que han aparecido una serie de informes de institutos en Estados Unidos donde dicen que puede subir hasta medio punto, un punto la inflación por estas subidas de aranceles. La explicación es bastante lógica. Si subes los aranceles, los precios han de subir, y aunque la teoría de Trump es que si sube la gente consumirá más productos internos, está claro que no puedes competir con los precios, por ejemplo, de China ni de México, vamos a decirlo así de claro, con productos derivados como el petróleo, a lo mejor sí que puedes competir, pero con productos, por ejemplo, los tomates, que parecen las cosas que pueden subir las próximas horas, pues se hace difícil competir el precio de recogida en países de América con el precio de recogida en Estados Unidos. Y obviamente, aunque se contratara más gente, el nivel salarial, decíamos, si se acuerdan, la semana pasada, que el precio por hora en Washington, el estado de Washington, era 16 dólares 60 la hora, pues obviamente no puedes competir con los precios en México u otros países que exportan en este caso productos a Estados Unidos. Subir los aranceles implicará una subida de la inflación y por eso nosotros creemos, y ya explicamos la semana pasada, que una cosa son los titulares, cosa que le gusta mucho al señor Trump, y otra cosa es cómo matizas luego esos titulares. La noticia obviamente es subir los aranceles a estos países que consideramos no se están portando bien, estos tres primeros. La Unión Europea vendrá, suponemos, en próximos días, Canadá, México y China. Pero ahí dejamos el titular y luego vemos exactamente a qué productos les implantamos los aranceles. Ya decíamos la semana pasada que parece obvio, por ejemplo, el caso de petróleo o derivados, como es un producto donde la mano de obra no tiene una repercusión importante en el valor, seguramente puede ser beneficioso para Estados Unidos, incluso puede reducir los precios y puede disparar hacia la baja la inflación. Pero obviamente hay productos como los alimentarios donde esa medida parece complicada de implementar porque implicaría una subida rápida de la cesta de la compra en Estados Unidos. Verán como del titular de Trump, del titular ayer de la Secretaría de Prensa, hoy que ya debían estar implantados, pues parece que va a haber algún tipo de movimiento y especificidades en cada uno de los productos. Gobernar a partir de titulares. Bueno, es una manera como otra de en el fondo dejar satisfechos a todos. A aquellos a los que dices que le vas a subir y luego no les subes, y a aquellos que dicen de que es positivo para el país subirlo, desconociendo que es la inflación. Y al final, recuerden aquella frase, es la economía, estúpidos, es la economía. Y en eso se nota en el dólar, que estos primeros días pues está volviendo a subir. Se mueve ya alrededor de un euro dólar para la paridad, digamos, de la moneda más importante actualmente, el euro y el dólar. Pero recordemos, estaría en 0,97 aproximadamente, 0,98. Había estado en el 2022 a 1,02, o sea, nos movemos en porcentajes escasos. Pero no olviden que en el 2008 estaba a 0,63 de valor. Y eso son aquellos que hacen, por ejemplo, turismo y también las importaciones y exportaciones, pero el turismo se ve muy claro, es evidente que es un elemento que va a ir contra el propio turismo internacional. Les ponemos un ejemplo claro. Imagínense un hotel de Nueva York, que no vale en ese precio, pero para hacerse una idea rápida, que estuviera para un visitante europeo, que estuviera a 100 dólares, no es lo mismo que esos 100 dólares se conviertan en 63 euros cuando estaba a 0,63 o se convierta en 100 euros, porque es un 40 de valor nominal de más. Es importante que una moneda sea fuerte, pero también tiene unas implicaciones, porque obviamente al revés, pues es positivo, perdón, para los viajeros internacionales americanos, porque obviamente su precio es mucho más ajustado. Y la otra noticia importante que está saliendo en los últimos días, obviamente, es el incremento de las redadas. Se han detenido ya 7.400 personas estos 9 días
Y aquí hay que hacer un matiz importante. Lo dijimos el otro día y lo volvemos a insistir. Aquí no se está deteniendo a aquellos que trabajan, se está deteniendo a aquellos que tienen orden de expulsión o son manifiestamente delincuentes. Lo ha recordado la que hemos citado anteriormente, ya confirmada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que ha recordado que se está deteniendo a lo peor de lo peor. No se está deteniendo a la gente como algunos quieren hacer entender. Oiga, usted va por la calle, habla en español y ya lo vamos a detener. No va así. Se está deteniendo, ya he dicho que se va a reducir la criminalidad con estos movimientos. Vamos a ver cómo transcurre. Pero lo cierto es que es un movimiento que, visto desde la distancia, pues parece, lo decimos con todas las palabras, acertado. Nadie quiere importar delincuentes. Y si es cierto que esos 7.400 son lo peor de lo peor, pues estaríamos delante de otro cumplimiento de la administración Trump, que parece que de momento los primeros días se dedica más a cumplir las expectativas y luego ya afinará exactamente por dónde mover las cosas. Semana, por cierto, donde hemos encontrado, han sucedido dos accidentes, uno un poco difícil de explicar, el del río Potomac en Washington. Recuerden, aeropuerto Ronald Reagan, que está al sur del río, un poquito más abajo, digamos, de la Casa Blanca y de la zona céntrica de Washington, donde chocó un avión de una filial de Air American Airlines que venía de Wichita contra un helicóptero militar. El vídeo es bastante claro, el helicóptero va directamente al avión, sorprende de que no haya incluso un momento visual del piloto para evitar el choque. En todo caso, una desgracia, muertos todos, los militares y los del avión, comentarios de todos lados, incluso ha surgido algún tipo de polémica. Nosotros saben que en esos temas de desgracias intentamos evitar entrar y de la propia información tampoco es nuestro sino, vamos a decirlo así, pero sorprende que al cabo de poco pues ha habido un segundo accidente, un avión medicalizado en matrícula mexicana que cayó en Filadelfia, muriendo todos los ocupantes más el conductor de un vehículo. Obviamente esto no implica en un país con un tránsito aéreo el mayor del mundo, no implica ningún nivel de inseguridad, pero sí que pone un poco en boga, sobre todo en el caso de Washington, la necesidad de reforzar los mecanismos para evitar estas situaciones. Está claro que parece que ha habido algún tipo de error humano y todas estas situaciones hay que intentar solucionarlas. Cuando, perdón, cuando se ha conocido esta semana, pues otra situación de esas que se hace extraño de explicar, y sería ese supuesto encubrimiento por parte de mucha prensa de la administración Biden y de las prohibiciones incluso de hablar de la salud del expresidente, porque parece que muchos medios, muchos periodistas escribían y luego sus directores prohibían los artículos donde se hacía hincapié en la incapacidad de Biden para ser presidente. Parece más que viene de una filtración obviamente interesada, aunque obviamente parece que puede tener visos de realidad. En todo caso, es sorprendente esta pugna mediática cada vez más intensa entre detractores y partidarios del presidente Trump, donde unos juegan con filtraciones sobre historias de Biden y otros disparan directamente sobre el propio presidente, como explicaremos más tarde, en eso que podríamos denominar los pro-Trump y los anti-Trump. Porque hay una cosa que es interesante de valorar. Fíjense que estas manifestaciones se desarrollan en lo que se denomina el cuarto poder, en la prensa, cuando seguramente en otros países estaríamos viviendo un momento de conflicto entre partidos políticos, por llamarle de alguna manera, o diferentes líderes políticos. Pero aquí está claro que con un presidente como Trump y con una situación política en Estados Unidos donde el Partido Demócrata parece estar ahora mismo en sus peores momentos, pues parece que la prensa sí que conforma ese cuarto poder, creemos, tan interesante que en muchos países ojalá funcionara.
Luego con sus pros y sus contras, ¿eh? Eso no lo vamos a negar. Y en el Partido Demócrata, el Comité Nacional Demócrata ha elegido a Ken Martin de Minnesota, el medio oeste americano, para hacerse una idea, como nuevo presidente. Son decisiones que parece ahora mismo de poco calado. El Partido Demócrata parece que va a transitar por ese desierto. Recuerden la semana pasada que explicamos que algún senador congresista ya estaba planteando solicitar un cambio para que Trump pudiera ejercer un tercer mandato. Y parece claro que ahora mismo nadie tiene claro en el Partido Demócrata cuál es el camino a seguir. Y cuando nadie tiene claro cuál es el camino a seguir, lo que se hace habitualmente es esconderse. Esto no es una práctica americana, se puede imaginar, esto sucede en todos lados. Ahora, ¿qué sentido tiene cuando apenas lleva una semana el presidente Trump y está lanzando titulares diarios intentar confrontarlos de alguna manera? Parece que lógica no tendría ninguna y está claro que la sensación es, curiosamente, de ir lentamente y dejar que el cuarto poder ejerza de la verdadera oposición a la administración Trump. Y decimos que una de las claves de esta administración, obviamente, y sobre todo de cara al resto del mundo, porque para los americanos saben que muchas veces lo que va más allá de sus fronteras les interesa bien poco, es la situación internacional, con Marco Rubio, de secretario de Estado, y con un especial interés, como decíamos al principio del programa, con América, que se convierte en una de sus prioridades. Sin lugar a dudas, la irrupción de nuevas situaciones que no eran el centro del mundo, vamos a decirlo así, pues se ha centrado exclusivamente en América, si se dan cuenta. Mientras que lo que era la realidad, si ustedes se miran cualquier medio europeo, americano, etcétera, etcétera, hace 2, 3 semanas, vamos a decirlo así de claro, pues se hablaba de Israel, se hablaba de Ucrania como elementos fundamentales, pero poco más. Pero fíjense que, por citar datos, el primer enviado especial que ha enviado la administración Trump ha sido Richard Grenell, Rick, para la señora secretaria de prensa, a Venezuela. Y ha puesto en estas últimas horas, últimos días, en ese conflicto con Colombia, prácticamente al mismo nivel a Colombia y a Venezuela. Ha recordado Marco Rubio de que, según su criterio, la gente en Colombia no está muy contenta con su presidente. Y recordemos que el presidente de Colombia, en unas declaraciones vía Twitter, creemos bastante desafortunadas, ha invitado a todos los colombianos en Estados Unidos a volver a su país, que les dará ayudas. Bueno, uno dice, si uno se ha ido del país, señor presidente Petro, eh, pues hacemos un número rápido. Y vamos a citar esta cifra muchas veces, 16,60 la hora en Washington, salario mínimo, estado de Washington. ¿Les va a ofrecer en Colombia ese salario? Imposible. Cuando la gente se va, no es cuestión de poner dinero por la administración, señor Petro, sino es en trabajar para que el país funcione mejor y de forma más eficiente. Y regalando el dinero público. Parece que no entiende el señor Petro que el dinero público no nace de imprimirlo, no. Nace del esfuerzo de empresas y trabajadores. Y está claro que su petición, aparte de absurda, pues simplemente es otra constatación de que hay algunos líderes políticos en el mundo que están más cerca del ridículo que de la realidad. Y está claro que Estados Unidos, en lo que creen que debe ser su patio trasero, y lo decimos con todo el respeto, pues parece que tiene enfocado a Venezuela con esas manifestaciones sobre Maduro, a Colombia y obviamente México con el tema de los aranceles. Y si Colombia, recuerden, se ha plegado a los primeros momentos con las devoluciones, Venezuela ha aceptado la devolución de los rehenes y también las devoluciones de los delincuentes, pues está claro que parece que se van a someter en cierta manera a ese dictado. Porque la idea de la administración Trump es acelerar los cambios en toda América por una cuestión que ya explicamos en su momento, en el original, que se había pensado en África y que al final no se hizo por la incompetencia habitual, por cierto, de Europa, que era aquello
que se acordarán de la primavera árabe en Europa, donde la gracia no era la intervención americana, sino la gracia o la filosofía de concepto era la intervención de Europa y el refuerzo de Europa, porque si los países del norte de África se hubieran convertido en democracias plenas con la ayuda de Europa, siguiendo el ejemplo que en su momento sucedió en, por ejemplo, España, el paso de una dictadura a una democracia, pues se hubieran convertido al final en nuevos mercados, mercados con consumo que necesitan productos, en este caso de Europa, y la filosofía aquí en América es muy parecida. La filosofía de fondo es que vamos a convertir a los países de América en democracias fuertes con una clase media interesante para que se conviertan en consumidores de nuevos productos. Ese es el concepto. Vamos a ver si eso va a ser fácil, si va a tardar años, va a tardar decenios, pero ese es el concepto de base que quieren aplicar desde la administración Trump. Ya no estamos en los tiempos aquellos de los años 70, años 80, donde los gobiernos se sustituían por golpes de Estado, como recordarán, con la presencia obviamente en este caso de la CIA, sino estamos pensando en que los regímenes democráticos, con la comunicación, y de ahí la fuerza, por ejemplo, de los mensajes en Colombia, sean los propios votantes los que decidan efectuar cambios. Y van a ver cómo probablemente lo que se va a mover de cara a estos países de América van a ser recursos para fomentar el nacimiento de democracias. Y el primer ejemplo lo vamos a tener seguramente en Venezuela, donde la apuesta va a ser importante. Hay muchos intereses también, nadie lo va a negar. Y está claro que Venezuela se va a convertir en el ariete de esta América, donde obviamente tiene a su principal aliado, al señor Milei en Argentina, que va a convertirse en el puente de lanza para estos cambios en América. Que nadie piense que esto va a suceder mañana ni pasado mañana, pero sí que es cierto que ese interés que estamos viendo y esos movimientos rápidos parece que van en el camino indicado. Mientras los conflictos, digamos, históricos, vamos a decirle, que llevaban todo este año surgiendo, pues parece que van en visos de poco a poco algunos, o más rápidamente otros, resolverse. Se han vuelto a liberar rehenes por parte de Hamas. Recordemos que Trump les dijo que caería el infierno sobre ellos, uno de ellos de Estados Unidos, y ha comentado el presidente Trump que fíjense que no está entre sus prioridades, aunque mañana empiecen a hablar del tema, ha entrado antes a América, pues va a acabar con el conflicto de Ucrania. Sin lugar a dudas, tiene una agenda muy completa. El mundo es muy grande, no lo olviden. Ya hay que marcar prioridades y está claro que América se convierte en la principal prioridad de la administración Trump. Y el único conflicto, digamos, que parece que ha iniciado Trump ha sido eso que ha comentado hace apenas unas horas, ese ataque a Somalia, a los movimientos yihadistas, ha dedicado a las cuevas donde se esconden, etcétera, etcétera, recordando un poco la parafernalia, vamos a decirlo así, del tema de Afganistán, donde parece que la administración Trump tiene claro cierto afán, vamos a decirlo, de solucionar un conflicto que lleva muchos años en boga y que parecía olvidado por mucha gente. Seguramente, decimos con todo el respeto, muchos americanos no sabrían colocar en un mapa Somalia. Bueno, muchos europeos tampoco, vamos a ser sinceros. Y la sensación, la frase de hoy de Trump, que os encontraremos y os mataremos, es una declaración de intenciones bastante clara. Todo parece que hay algo en el, no sabemos cómo decirlo exactamente, pero en el concepto americano de toda la vida, muy marcado obviamente, y esto hay que decirlo así claro por el cine, pues ese Black Hawk derribado, recuerden aquella invasión de Mogadiscio, aquel desastre de las fuerzas de coalición donde dos helicópteros Black Hawk fueron derribados y sus pilotos fueron asesinados tras ser golpeados, que se vio en esa película, creo que fue en el 99, donde quedó en la memoria de los americanos como algo que no puede quedar ahí. Obviamente, no son los mismos
los de aquel momento que los de ahora, aquellas sean aquellos que se denominaban los señores de la guerra. Ahora hablamos de elementos yihadistas, pero está claro de que es como una espina clavada en ciertos elementos de la administración Trump y es seguramente el único movimiento que va un poco más allá de lo que decíamos de First America, referida a toda América y luego el resto del mundo. Fíjense incluso que de Europa, que está muy nerviosa, como quien dice, ni se habla ni se espera. No hay nada mejor a veces que ignorar a aquellos que tienen prisa. Y está claro que no es de momento una urgencia histórica para la administración Trump. Y todo esto, que en el fondo decimos, llevamos, el día 20 fue, hoy estamos a día 1, llevamos apenas 11 días de administración Trump, como decíamos, con el gobierno todavía la mitad sin confirmar por el Senado, es decir, como quien dice, no están todavía 100% operativos, pero ya empiezan a aparecer el cuarto poder, pues los ataques contra la administración Trump. Hablan de caos, de revancha por el tema de cesar gente de justicia, gente del FBI, incluso el New York Times se atreve a decir estupideces en las primeras medidas de la administración Trump, que ojo, las primeras medidas responden a los titulares que lanzó en campaña el señor Trump, mientras que los medios más proclives hablan pues de cumplir las palabras, de nombramientos acertados, de aranceles que se habían previsto, de acción. Hablan, digamos, de contundencia, mientras otros hablan de estupideces. De esto creemos que es importante quedarse con una reflexión que hemos indicado anteriormente. La oposición en un país donde el presidente tiene una fuerza soberana, pues parece que la ejerce más el cuarto poder que el propio Partido Demócrata, que como hemos dicho ha elegido a Ken Martin como su presidente del Comité Nacional. Y esto es una reflexión interesante porque con todos los pros y los contras, obviamente, de la prensa, pues hace un modelo, perdón, que creemos que muy democrático. Porque está bien que cierta prensa critique, perdón, desde sus propias ideas, y está bien porque denota una madurez del sistema, creemos, interesante. Fíjense que los medios en Estados Unidos no dependen de las administraciones como en otros países y eso genera cierta libertad a la hora de opinar. Luego cada uno que opine lo que sea, como hacemos en este canal y como creemos que debería ser la norma habitual en cualquier lugar del mundo. Al final, esta democracia es una democracia madura y una democracia madura es aquella que cada día trabaja y que tiene unos mecanismos, incluso de defensa, suficientemente importantes, obviamente con todas esas cosas que podrían mejorarse, pero que sin lugar a dudas podrían ser la envidia de muchos otros países. Segunda semana de programa, de confirmado de White House, ya decimos, nosotros vamos a ir a nuestro ritmo, vamos a seguir explicando con esa doble variante interna y internacional. Vamos a ver si la próxima semana ya se aprueban todos esos cargos y tenemos prácticamente el gobierno, el gabinete confirmado para seguir explicando historias y viendo las novedades de algunos nuevos cargos que van a tomar. Muchos piensan que hablar de política americana es hablar de la política internacional y nosotros creemos que todo lo contrario. La política internacional es clave, pero desde dentro de Estados Unidos hay una variable fundamental, obviamente, que es la política nacional, porque al final, y esto es parte de la democracia, quienes acaban eligiendo al presidente son los votantes americanos. Y está claro que si se centraran exclusivamente en la política internacional, muchos perderían el interés por su propio presidente. Decíamos, vamos a ver los números esta semana. Nosotros en principio nos vamos a emplazar cada sábado, horario 6 de la tarde, hora costa este, Nueva York, 12 de la noche, hora europea, Madrid. Vamos a emplazarnos a la próxima semana para seguir explicando este confirmado de White House con paciencia, bueno,
intentar con calma y tranquilidad, aquí no hace falta decirlo, e intentando hacerlo de una manera amena y sobre todo explicativa. Nos emplazamos al próximo sábado, como siempre decimos, seguimos.